José, Guadalajara. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Buenas encuentras? tardes con nuestra sintonía habitual y nuestro programa La Alquimia de las Letras, una vez más en esta tarde-noche que comenzamos ahora. Así es. Bueno, pues tenemos hoy además un programa pues lindísimo porque además vamos a estrenar o vamos a jugar con las palabras, vamos a tener por supuesto nuestra microhistoria y vamos a tener también pues una invitada súper especial. Además me gusta que lo hagas tú porque es, aunque es invitada del programa, es invitada tuya de alguna forma, José. Pues vamos a contar con lo que tú dices, en efecto, vamos a jugar con las palabras, vamos a jugar un poquito con las palabras, que también es muy interesante. A continuación, contaremos con la sección habitual ya desde algunas semanas, Me gusta escribir, con la presencia en esta ocasión de un texto seleccionado de Nuria Laguna. Contaremos también, efectivamente, como tú bien señalas, Jorge, con Pilar Muñoz, que luego presentaremos, y con la voz, esa voz tan inconfundible, esa interpretación a la que ya nos tiene acostumbrados nuestro escritor, actor, habitual, porque ya nos ha deleitado con esas microhistorias, José Pons. Así Así que es. iniciamos el programa y te voy a proponer algo, ya que vamos a hablar un poquito de la lengua, del idioma como juego. Realmente nuestro programa, La Alquimia, tiene algo de mezcla de diversas sustancias para obtener, en este caso, esa piedra filosofal del conocimiento que tratamos de transmitir a nuestros oyentes de todo el mundo. Y jugando con la palabra y haciendo alquimia con las letras, ¿recuerdas, Jorge, aquella expresión seguro, seguro, segurísimo que sí? Ahí hay un hombre que dice ay. ¿Te Bueno, pues acuerdas? eso, sí. Además que me acuerdo mi profesora de lengua, Pilar, en Valladolid, año 1972, no se me olvidará en la vida, Hombre, precisamente para ¿recuerdas hasta el año enseñarnos, por lo que veo? sí, porque nos hizo mucho hincapié precisamente acerca de esta, digamos, de esta forma de escribir para aprender a escribir las letras como corresponde, con la H sin la H intercalada, y nos sirvió para eso precisamente. Ahí tenemos, como puedes ver y como nuestros oyentes también habrán captado, tenemos precisamente un juego de palabras, pero un juego de palabras que en esta ocasión nos permitía o nos servía, o esos profesores de lengua del año que tú has señalado, en el que recibías clases, como yo también en esos días, pues nos servía, como digo, para hacer esa diferencia de palabras que se escriben con H o palabras que no llevan H o que se escriben con I latina o con Y. Ahí hay un hombre que dice ay, curioso, y que nos hacía cuando éramos niños un cierto enredo en la cabeza porque no sabíamos por dónde iban las cosas. Pero te voy a decir otra frase también que probablemente hayas oído, ¿eh? A ver si la recuerdas, Jorge. Dábale arroz a la zorra el abad. ¿Tú te acuerdas de aquello? ¿O Eso esa era está un un poquito ya? trabalenguas. Era un trabalenguas que me costaba hasta pronunciarlo, hasta decirlo, y precisamente también pues para aprender el uso pues de cómo se escribía, por ejemplo, en este caso, la letra B. En fin, bueno, sí que me acuerdo, pero para mí era un trabalenguas, ¿eh? Al final. Es un trabalenguas porque en realidad es otro juego de palabras. Esta figura que tenemos aquí, que nuestros oyentes, si no han oído esta frase, es muy conocida, es conocidísima. Dábale arroz a la zorra el abad. Se lee igual desde el principio que desde atrás. Es decir, sale el mismo resultado. Si tú lees la frase desde el comienzo, es dábale arroz a la zorra el abad. Pero si la lees desde atrás, sale lo mismo. Esto tiene un curioso nombre, es un palíndromo. Un palíndromo. Y hay palíndromos ingeniosísimos, y yo sé que hay personas que han escrito palíndromos de no solamente de una frase, sino textos muy largos, donde es una habilidad sorprendente, ¿eh? Me parece sorprendente. Bueno, esto es un palíndromo, Jorge, pero bueno, están constantemente entre nosotros. A veces son muy breves. Por ejemplo, un sustantivo, la palabra Ana. Ana, se lee lo Sí. mismo desde el principio que desde atrás. Lo mismo que la palabra ojo, exactamente igual. Una un poquito más larga, reconocer, el verbo reconocer.
exactamente igual desde el principio que desde atrás. ¿Eh? Bueno, aquí es una forma de hacer juego con las palabras, de entretenernos, de divertirnos y, bueno, llamo la atención de todos nuestros oyentes para que pongan su ingenio a trabajar y busquen algún palíndromo ingenioso donde suceda esto que ahora mismo estamos aquí comprobando. Mira, un poquito más complejo, no mucho, pero un poquito más. Amad a la dama. Es otro palíndromo. Igual desde el principio que desde atrás, si le damos la vuelta. Ana lava lana. Igual, igual. Y esa expresión afirmativa, yo soy, pues también, yo soy, igual. Bueno, estamos con palíndromos, ¿eh? Curioso el nombre, palíndromo, para referirse a este aspecto de juego léxico, juego con las palabras. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, pues está interesante, como dices tú, es un juego y además es divertido y te ayuda precisamente bueno, pues a estrujar Acertar. la mente para buscar. Y está bien, sí, Y no sí. es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, no es No nada creo que fácil. sea fácil, ¿eh? No, No lo no, veo no, no, fácil. no. Yo creo que es bastante complicado poder escribir una frase de estas características y más si es extensa y no digo ya un texto. Mira, hay otra manera también es lo que se llaman los bifrontes o semipalíndromos, bifrontes, que no es que se lean lo mismo como he dicho antes con los anteriores, del principio o del final. Aquí sucede algo diferente, un poquito diferente. Son palabras que si tú la lees desde el principio es la palabra que oímos o que escribimos. Pero si la lees o la escribes desde atrás, te sale algo distinto. Bueno, muy famosa, famosísima es la palabra Roma. Sí, Roma, monja, 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 jamón. Bueno, Roma, como ves, si la lees desde atrás es Am- amor. Por ejemplo, amar es rama. O Sí, sol es los. O Adán es nada. Es decir, palabras bifrontes que si las lees tal como están escritas y las queremos utilizar, significan lo que significan. Pero si las cogemos desde atrás y jugamos un poquito con las palabras, que es lo que estamos haciendo aquí hoy, tienen otra apariencia y un resultado completamente diferente. pues es Mira, divertido. sigamos con estos juegos de entretenimiento que a veces son juegos de ingenio, pero nos damos cuenta que el código de la lengua, este que utilizamos todos los hablantes del mundo, cada uno en su idioma correspondiente, nos permite fundamentalmente comunicarnos. La lengua es un vehículo de comunicación, un vehículo, diría, complejísimo, a la vez sencillo, pero también complejísimo cuando se quiere utilizar con corrección para comunicarnos, para transmitir sentimientos, sensaciones, momentos, instantes, recuerdos, experiencias. La lengua sirve para comunicarnos, pero también nos sirve no solamente, esta es su función esencial, sino que estamos viendo que también tiene un carácter estético, un carácter lúdico, nos sirve para jugar con ella como estética. En el caso, no ya de estos juegos léxicos a los que me estoy refiriendo, que la utilicemos con una finalidad estética, pues nos surge un poema, nos surge unos versos, nos surge un microrelato, una novela. Es decir, y ahí ya nos vamos a unos sentidos más profundos que son los de la comunicación, los del entretenimiento, los del conocimiento y bueno, seguiríamos mucho, mucho, mucho más allá en este carácter que tiene la lengua tan concreto. Seguimos, si te parece, con otra frase, con otro dicho que tú habrás oído. Venga, te voy a poner una adivinanza. Bueno, no me vas a fallar, seguro que no, Jorge. Ay, 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 ay. Seguro que no. Son esas adivinanzas que aprendíamos cuando niños y que son juegos de palabras. Oro parece, plata no es. Sí, sí, y que ¿Recuerdas? no lo adivine, tonto es. Bueno, esa es la Así segunda terminaba, parte. así terminaba, Oro pero se parece, supone. plata no es. Plata Sí, no sí. es. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos otro juego de palabras. Una adivinanza que nos ponían, bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay aquí escondido? Y nos decían, oro parece, plata no es. Plata no es. Bueno, no es plata, es oro, porque es amarillo.
¿A qué fruta nos referimos? Obvio, el plátano. El plátano, perfecto. Bueno, ahí Bueno, ves que lo que hay es una combinación, jugamos con las palabras y las combinamos juntando sílabas o palabras que no irían juntas para crear una expectación, y en este caso un juego y una adivinanza. ¿Sabes cómo se llama esto? Pues mira, es un calambur. ¿Eh? Todo tiene nombres en el idioma, en la retórica. Un calambur. Lo anterior era un palíndromo. Esto es un calambur. Lo de oro parece, plata no es. ¿Tú sabes, recuerdas alguno, algún sí, calambur? ¿Se te ocurre alguno? sí, me acordaba aquel que decía, este banco está ocupado por un Exacto. padre y un hijo. Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El El hijo banco se se llama llama Juan. Juan y el hijo ya te lo he dicho. Este banco, Esteban. Este banco. El hijo se llama Juan y el padre se llama Esteban. Claro. Claro, este banco. Bueno, ves que es un juego también, un juego entretenido. Esta del Esteban y este banco, yo no sé cuántos años tendría, pero tendría poquísimos, poquísimos años. Viene ya de largo, de largo, de largo. Sí. Bueno, hay un calambur, uno de los más famosos, que viene todavía más de largo, porque mira, nos vamos al siglo XVII con Francisco de Quevedo y Villegas, ese personaje tan pintoresco del siglo XVII que estaba peleado o se llevaba mal con otro poeta que era Luis de Góngora y tenían ahí sus rencillas. Bueno, esto suele pasar entre los escritores, ¿eh? A veces los escritores tienen esas peleas subterráneas, esas envidias que se dan porque uno triunfa y el otro no triunfa, porque uno escribe mejor y el otro peor, o porque uno cree que el otro escribe peor que uno mismo. Bueno, es habitual en el mundo literario y en general en el mundo artístico. Y creo que en el musical, ¿no, Jorge? De eso sabrás un También, yo poquito creo más. que todo el mundo siempre está mirando al otro lado a ver si lo hace o no lo hace. Yo realmente lo que hago, sí me fijo mucho en lo que hacen los compañeros, pero no entro, fíjate, no entro en las críticas. Yo creo que cada uno tiene su forma y yo creo que en lo literario debería ser así igual. Está bien fijarse en lo que hacen los demás, de pronto incluso te vienen ideas, etcétera, para cuestiones profesionales, pero yo creo que sigo mi camino y sí, trato de pulir. Veo luego lo que hacemos aquí en el programa y trato de pulir para ir haciendo las cosas mejor. Pues mira, estábamos con Quevedo, ¿verdad? Si no Hoy mismo, recuerdo mal. sí, señor. Con Quevedo en el siglo XVII, este autor tan célebre de la época, en el colegio sabes que era, se le consideraba el padre de un estilo que llamado conceptista, Sí, frente a Góngora, que era el estilo culteranista, ¿eh? sí, Bueno, sí. Quevedo era un gran jugador de palabras. Le gustaba mucho jugar con las palabras porque dentro del conceptismo de este estilo, de esta forma de escribir, se da ese juego de palabras precisamente. Mira lo que se inventó con esa mala idea que tenía Quevedo, que la tenía, con esas gafitas suyas redondas, que las llaman, de ahí viene el nombre de que esas gafitas se llamen Quevedos, ¿eh? Era Cojo, un autor literario de la época que también se burlaba de él porque se lanzaban pullas unos y otros, como Quevedo tenía un defecto físico que era tener los pies un poco hacia adentro, ¿eh? Creo que fue un escritor, autor de teatro llamado Ruiz de Alarcón, que lo llamaba pies de cuerno, ¿eh? Pies de cuerno, ¿eh? O sea que fíjate esas burlas que se lanzaban unos y otros, pies de cuerno. Bueno, Quevedo no se callaba tampoco, ¿eh? Porque también lanzaba a Góngora las suyas, ¿eh? Bueno, quería decir que Quevedo escribe forma parte de un texto en el que se refiere, dirigiéndose a la reina Mariana de Austria, que es la esposa de Felipe IV, y le dice lo siguiente, como ofreciéndole un regalo, pero fíjate la mala idea que hay escondida en este calambur. Verás, entre el clavel blanco y la rosa roja, vuestra majestad escoja. ¿Sabes lo que le pasaba a la reina María de Austria? Que era coja. Que era coja, precisamente, que era coja, pero fíjate cómo se esconde. Entre el clavel blanco y la rosa roja, vuestra majestad es coja. Sí, sí, sí. Es que mala leche, vamos a decir así. Yo no sé si se daría cuenta la reina, pero no le sentaría nada, 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 nada bien, probablemente. Bueno, aparte de estos calambures, pues mira, hay otro que forma parte de una adivinanza, porque las adivinanzas están llenas de estos juegos léxicos. Mira la siguiente.
Y lo es, y lo es, y no me lo adivinas en un mes. Y lo es, y lo es, y no me lo adivinas en un mes. Otro calambur, ¿eh? Sí, Ahí sí, sí. como puedes ver. O este otro. Qué será que en la mesa siempre está? Qué será que ¿Qué en la será? mesa siempre Claro. está? Y bueno que Una está. quesera. ¿Qué será? Bueno que está. Bueno, curiosos calambures, estos forman parte del mundo de las adivinanzas que están llenas de este tipo de juegos léxicos. Mira, vamos con otra cosa, sin abundar mucho porque tenemos por aquí ya enseguida nuestra siguiente sección, pero vamos a dar paso, por ejemplo, a otra forma de jugar con las palabras, en este caso muy difícil, muy complejo porque las palabras se juntan de tal manera que es una pura invención y casi no quiere decir nada. O sea, son palabras que no tienen contenido, pero que tienen una sonoridad, una eufonía, una acústica, una melodía, una musicalidad que nos recrea el oído y puede formar parte de un texto para recrearlo de alguna manera y en el fondo querer decir algo. Mira, se llama la gitanjáfora. ¡Qué Fíjate qué nombre. barbaridad! ¡Qué nombres, Dios La mío! gitanjáfora. Bueno, la gitanjáfora, como por ejemplo esta, de Vicente Huidobro, un poeta chileno, si no recuerdo mal. Viene gondoleando la golondrina a la oritaña de la Montazonte, la violondrina y el goloncelo. Mira cómo juega con las palabras, fusionando unas con otras para lograr un efecto musical, un efecto de sonido. Esta sí que, en cambio, no dice nada, pero estoy seguro que nuestros oyentes la han oído muchísimas veces. Asereje, ja, dejebe, tu dejebere, sebinouba, majavi, ande bugi, ande buinidipi. ¿Qué te parece? ¡Qué barbaridad! Y ese tema lo pongo yo muy a menudo. Pues una gitanjáfora, Jorge, las Ketchup en el año 2002, ¿eh? Afirmativo, Una afirmativo. gitanjáfora, gitanjáfora. Bueno, produce un efecto musical, estético, acústico que llama muchísimo la atención. Bueno, esta canción creo que fue éxito mundial, la de las Ketchup en el año 2002. Gitanjáforas. Bueno, no vamos a entrar mucho más de lleno en las gitanjáforas y para terminar con los juegos de palabras nos centramos también en los anagramas. Bueno, un anagrama es una palabra que la transformamos hasta tal punto que alteramos completamente sus letras para obtener otra palabra. Con un ejemplo lo vemos mejor. Mira, si tú te llamaras Pedro, Pedro podríamos formar un anagrama que sería poder. Cogemos las palabras, perdón, las letras de Pedro, las mezclamos, le damos otro orden y de Pedro nos sale poder. Como por ejemplo, si alguna de nuestras oyentes se llama Marta, sacaríamos la palabra trama. Esos son anagramas. O por ejemplo, si alguno de nuestros oyentes se llamara Sergio, de la palabra Sergio sacamos la palabra riesgo. O de la palabra calor, la palabra Carla. Bueno, ¿ves cómo estamos jugando con estos anagramas? Que es otra manera de coger, mezclar y hacer alquimia con las letras para jugar con ellas y, bueno, entretenernos seguro y para afilar el ingenio. Y terminamos ya con lo siguiente. Un anagrama, hemos dicho, un alfagrama. Un alfagrama. ¿En qué consiste un alfagrama? Bueno, pues tiene también un contenido esto críptico, porque con los alfagramas se pueden oscurecer los mensajes, los textos, para comunicar algo. Bueno, un alfagrama de Jorge, sería, por ejemplo, que cojamos las letras que forman tu nombre, Jorge, y las ordenásemos en orden alfabético. Si nosotros sabemos esa clave al escribir Jorge, diríamos EGJOR en orden alfabético, obtendríamos algo como Ejor, algo así. Bueno, si sabemos que estamos utilizando alfagramas, aquel que quiera saber lo que dice ese mensaje oculto, críptico, tendría que saber que esas letras están ordenadas por orden alfabético. Y por lo tanto, para descifrarlo, es lo que habría que hacer. Con la palabra alquimia, mira, la palabra alquimia
Si nosotros la cifrásemos en un alfagrama, obtendríamos la siguiente palabra. Algo así. Si la viéramos escrita, lo único que tendríamos que hacer es ordenar alfabéticamente las letras para obtener la palabra alquimia. Bueno, pues con esto hemos jugado un poquito, hemos entretenido a nuestros oyentes, hemos aprendido conceptos y términos como palíndromo, bifrontes, calambur, gitanjáfora, anagrama y alfagrama, entre otras muchas que hay. Así que, bueno, jugando con las palabras, jugando con las letras, nos vamos, si te parece, a escribir, a ver cómo juegan nuestros oyentes, todos aquellos que nos envían sus textos, que en esta ocasión hemos seleccionado, como he dicho al principio, a Nuria Laguna. Me gusta escribir, Jorge. La vuelta al mundo. Desde que tengo uso de razón, me gusta viajar. Comencé en China, pateé la muralla, fui al templo de Confucio. Recé para que me salieran devotos. Me harté de los rollitos con soja. Empecé a sentir falta de aire y cansancio. Aquello está superpoblado. Nadie me pidió los papeles y aterricé en Francia. Crucé el Sena, visité Versalles y en cuanto bajé de la Torre Eiffel me entró una tos insoportable. Lo achaqué a la lluvia y al croissant y decidí cambiar de aires. Italia tiene sol, pizzas, capuchinos. Visité Roma, Nápoles, Siena y conocí a ingleses, americanos, alemanes. Fui de fiesta en fiesta hasta que el estómago empezó a protestar. De todos ellos me despedí con abrazos y besos y la promesa de mantener contacto. Me pegué a una española muy salerosa y aquí estoy, en Sevilla, buceando en su tinto de verano. ¡Qué buenos recuerdos! Soy Kobe Fogg. Todo un viajero en este ingenioso relato, en este micro relato de Nuria Laguna, que es de Madrid. Nos dice que desde pequeña el bolígrafo se convirtió en mi mejor amigo. Es profesora de yoga y de tai chi y entre sus aficiones está el asistir a talleres de escritura, pasear, el dibujo, las comedias románticas y el chocolate. Nuria Laguna nos trae esta microhistoria ingeniosa, como puedes ver, de este maldito viajero que lleva viajando por el mundo más de un año, Jorge. Bueno, pues sí, ya es un tiempito y salen cosas así. Oye, pero tenemos un nivelazo aquí en la gente que escribe, José. Pues yo creo que sí, ¿eh? Y desde aquí volvemos otra vez a animar a todos nuestros oyentes para que a través de la página Escritores en Rivas conectan con la página Escritores en Rivas, solamente tienen que ponerlo en Google y saldrá la página. Y ahí hay una solapa, una pestaña, podríamos decir, un botoncito en el que se señala cuáles son las bases de este concurso. No lo llamaría concurso porque en realidad es nada más que una elección de aquellos textos que nos van aportando nuestros oyentes y que vamos a ir, o van a ir aquí ellos leyendo en este programa de la Alquimia de las Letras. Recordamos que ahí pueden encontrar en Escritores en Rivas. Así es, así que bueno, vamos a animarlo porque es una, como siempre decimos, es una puerta abierta para todos y yo creo que precisamente no hay demasiados programas que dediquen pues a esto, a las letras, a la literatura y yo creo que hay que aprovechar un poquito los espacios, los huecos y sobre todo, ya no lo digo por lo que es la estación de radio, que es el medio, sino porque tenemos gente y la calidad, pues que, como contigo, José, y todos los escritores que vienen de tan alto nivel y también pues tenemos locutores que vienen de estaciones de radio tan importante, como estuvimos el otro día, la señorita Elwes, que bueno, trabaja en la COPE, Radio Nacional de España, y gente de ese nivelazo. Así que animo porque, en fin, es una ventana, una oportunidad que tiene, y si no viene a través de la alquimia de las letras, no se preocupen, que le damos cabida en cualquier espacio dentro de la radio. Así que ánimo, entren ahí, que de verdad merece la pena. Una radio, Jorge, latinos pero con sabor, que va creciendo, que tiene cada vez mayor número de oyentes, que estamos contentísimos de compartir con ellos todos los miércoles este programa, La Alquimia de las Letras, de traducirlo en conocimiento, en saber, en espíritu crítico, porque en la vida hay que tener siempre un espíritu crítico ante a todo aquello que se nos presenta. No nos debemos conformar con las soluciones fáciles. Tenemos que tratar siempre de investigar,
de ir más allá, de encontrar, de buscar y de rebuscar para saber, por lo menos, o tener muy cerca de nosotros la verdad, ¿eh? Esa verdad que cuesta tanto trabajo acercarse a ella. Así es. Y si no, pues como siempre solemos decir aquí en la radio, sentido común, ya no digo de investigar más o menos como uno pueda, pero siempre sentido común que, claro, hacemos un palabra de estos, como tú bien dices aquí ahora, que es el menos común de los sentidos. Yo lo que es interesante es que el programa sirva, aparte de transmitir el conocimiento, de enseñar cosas como palíndromo, gitanjáfora, como hemos hecho hoy, otros aspectos como hacemos otros días y como vamos a hacer ahora seguidamente con la microhistoria que se va a leer y que vamos a adentrarnos en el mundo de la Edad Media. Bueno, lo que se pretende también es que se lea, que la lectura ocupe una plaza importante en nuestra vida, que la lectura sea también una afición. Se puede ir a pasear, se puede hacer deporte, se puede ir al bar y sentarse en una terraza, se puede nadar en una piscina, pero también debemos incorporar, y yo animo a nuestros oyentes a que incorporen en su vida la lectura de aquello que les gusta, que pueden empezar por algún libro que a ellos les atraiga en primer lugar, pero que eso les puede llevar a más, a buscar novelas, obras de teatro o poesía. Y animo desde aquí, y Jorge, sé que tú también lo haces, a la lectura. Bueno, yo recomiendo un libro. Recomiendo Recomiéndalo. sí, los 100 microhistorias de la historia de nuestro poeta, escritor José Guadalajara, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma, lo pueden pedir así. Lo buscan 100 microhistorias de la historia y ahí se van a encontrar de verdad un libro que es muy fácil de leer y además pues que a partir de un pequeño átomo de la historia, cómo se puede volver a reescribir la historia. O sea, es increíble. Bueno, yo lo animo, ya saben que lo pueden encontrar en cualquier plataforma, en cualquier librería, se lo pueden pedir. 100 microhistorias de la historia de José Guadalajara. Publicado por Editorial Bodón, que siempre es importante decir también el nombre de la editorial, porque yo sé que a los editores les gusta que nos mencionen su editorial, porque también les da brillo y les da luz. Bueno, pues gracias por 100 microhistorias de la historia. Sí, en efecto, es un pequeño átomo, una célula a través de la cual o del cual reconstruimos la totalidad, una totalidad, desde el Homo erectus hasta el siglo XXI. Y aquí estamos con estas microhistorias, pero antes de entrar en la microhistoria que tenemos para hoy y hablar con Pilar Muñoz. Bueno, pues parece que ya tenemos por aquí a Pilar Muñoz. Buenas tardes, bien hallada, bienvenida, guapísima. Dios mío, qué bien la vemos y qué bien la sentimos por aquí. Bien hallada, Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pilar. Estamos encantadísimos de que nos acompañes aquí en este programa de la Alquimia de las Letras, de contar contigo. Estamos cada uno en un punto. Tú estás en el sur, nosotros estamos al norte de ti, ¿eh? O sea que cada uno nos movemos por unas geografías distintas. Bueno, Pilar, tú te defines, mira, me dices que hay un aspecto que me define, que es la pasión por mi trabajo, el contacto directo con las personas para hacerles vivir y sentir un hito de nuestra historia, ¿eh? Eso me lo has señalado tú y aquí señalas pues aspectos bastante importantes. ¿Por qué ese contacto con las personas te resulta tan entrañable y tan significativo? Pues verás, José, porque nuestros visitantes vienen precisamente al museo para conocer un cachito de nuestra historia, ¿verdad? Precisamente un hito, como fue la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces vienen algunas personas, vienen con ganas de saber, de conocer, de entender que están pisando esa historia porque están realmente en el campo de batalla, nunca mejor dicho. Ahora hablaremos de ello y concretaremos para la gente de qué nos vamos a referir, sí. Sí. Claro que sí, se trata de decirles una sacudida, que se interesen, que lo vivan. Esa es lo que yo entiendo mi misión o lo que yo quiero hacer. Yo tengo que decir que Pilar es agente de desarrollo turístico
tienes estudios de historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y eres, por eso hablabas de las Navas de Tolosa, eres guía del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. ¿Eh? Yo Así. te conocí a ti allí hace ya unos cuantos años cuando hice una primera visita porque tenía muchísimas ganas de conocer ese escenario precisamente donde tuvo lugar esta célebre, famosísima batalla. Bueno, Pilar, yo te dejo. ¿Qué son las Navas de Tolosa? ¿Qué fue esta batalla? Cuéntanos un poco, ¿cuándo tuvo lugar? Bueno, empezamos. Empecemos. Verá, un 16 de julio del año 1212, 8 de Safar del 609, calendario musulmán, las estribaciones a los pies de Sierra Morena, los Peñaperros, y en un territorio que hoy se conoce como Santa Elena, que el nombre también, si quieres lo vemos después, está relacionado con la batalla, aunque no lo parezca, Curioso. tuvo lugar un enfrentamiento campal. Alfonso VIII lideró un ejército cruzado, flanqueado, apoyado por otros dos reyes, ¿bien? Pedro II de Aragón y Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra, así como contingentes leoneses y portugueses que también acudieron a la batalla. ¿Cómo no? Los ultramontanos. Entonces, fue una conjunción de tropas cruzadas y siempre se enfrentaron precisamente al ejército, poderoso ejército almohade del califa Abu Abdallah Muhammad al-Nasir, era el Amir al-Muminin o Miramamolín, Mira, como Mauricio. aparece en Sí. las crónicas. Sí. Hay una pregunta que te hago en relación con esto. Has hablado de los ultrapirenaicos, de los ultramontanos, también Uh -huh. vinieron. Creo que más o menos, aunque en esto de las cifras siempre los historiadores no se ponen completamente de acuerdo, pero quizá por aproximarnos un poco más a lo que han venido a coincidir, yo creo que el ejército cristiano estaba formado aproximadamente por unos 12.000 hombres, aproximadamente 12.000. Y creo que los almohades, ahora explicamos quiénes son los almohades, doblaban en número de componentes al ejército cristiano, o sea, unos 25.000 unidades, hombres que participaron en la batalla. Bueno, esto siempre es muy complicado, tú lo sabes, es Sí. decir exactamente cuántos más o menos, bueno, pero aproximadamente los doblaban. Quería preguntarte algo para que nuestros oyentes se vayan situando. Exactamente, ¿dónde están las Navas de Tolosa? ¿Qué son las Navas de Tolosa? Y lo que acabas de mencionar también, lo de Santa Elena. Bien, mira, las Navas de Tolosa, el nombre, nos vamos a ir, por ejemplo, a De Rebus Hispaniae, Crónica de los Hechos de España de Rodrigo Ximénez de Rada. No olvidemos que el arzobispo de Toledo fue arte y parte en esta batalla, nunca mejor dicho. Sí, lo fue. Entonces, vamos a ver, hay varias versiones sobre el nombre de Navas de Tolosa. Una nava, vamos a poner, es un lugar geográfico, ¿bien? Llano, o sea, es como una llanura entre montañas, o sea, rodeada de un paisaje montañoso. Eso más o menos es una nava, ¿de acuerdo? De Tolosa, ¿por qué de Tolosa? Ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver. Mira, José Rodríguez Jiménez de Rada, él hablaba del paso de la Losa, famoso paso de la Losa. Lo pisé Pues yo, en una excursión que hice por el territorio, lo pisé, pasé por la losa famosa, sí. ¿Ves? Claro. Sí. Y entonces, claro, se cree que Navas de Tolosa en realidad era Navas de la Losa. Cuidado, quizá en transcripciones posteriores cambiaran el la por el to, no sé, es una de las hipótesis que se barajan. También hay otra hipótesis, esa quizás un poco más enrevesada, y tiene que ver con el arzobispo de Narbona, Arnaldo Amalarico, precisamente el que vino al mando de esos ultramontanos cruzados europeos que acudieron a participar aquí en la batalla. Bien, en aquel momento había otra cruzada abierta en el sur de Europa, que era la cruzada albigense. Bien, entonces se comenta, porque hay una carta precisamente también de Arnaldo dirigida al Papa Inocencio III, en que él dice que lo que ha pasado aquí les pasará a los tolosanos herejes
cátaros. Y entonces se cree que él bautizó Tolosa, bien, dando como un toquecillo de atención a aquellos de la Toulouse francesa. Fíjate tú, un poquillo en revesa, pero son hipótesis que se barajan. Sí, eso suele siempre pasar tanto con el número de los ejércitos, de cuántos componentes hubo, o también con los topónimos. Es siempre difícil de dar una definición o una respuesta completa, pero es muy interesante. Precisamente esa losa que está en el itinerario, luego hablamos del itinerario, si se puede visitar y todo esto, esa losa formaba parte de un camino romano, ¿no? Era me parece haber visto en algún sitio, es decir, haber Sí, leído que era una losa de una vía romana, me parece. sí, sí. Se cree que era un viejo camino ibero-romano, bien. Entonces, claro, esa losa formaba parte de él, evidentemente. Pero cuidado, porque si nos vamos al estudio de Ambrosio Huiz y Miranda, para él no es precisamente ese paso, sino serían las cerradas del castillo de Castroferral. O sea, es que, claro, mi Donde deber se es dieron la seguir vuelta a los las cristianos, versiones. ¿no? Buscando la senda. En Castro Ferrales, donde se dieron luego la vuelta a los cristianos. Exactamente, porque Buscando. Sí, sí. Luego hablamos del pastorcillo vale, este que estaba por ahí. Sí. sí, 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 sí. Y el nombre de Santa Eleta que me comentabas, Santa Elena, sí, sí. pues viene precisamente, eso fue después, al pasar los siglos, ¿eh? Porque según crónicas resulta ser que la noche antes de la batalla, Alfonso VIII de Castilla tuvo un sueño parecido al que tuvo Constantino antes de la batalla de Puente Milvio frente a Magencio, ¿bien? Y que soñó que se le aparecía la cruz. Y evidentemente con este signo vencerás. Bien, ¿quién era la madre de Constantino? Helena, Helena de Santa Elena. Constantino. Y entonces, como Alfonso VIII, tras la batalla, ordenó levantar, conmemorando esa victoria, porque claro, digo victoria porque el final de esta batalla lo sabemos todos, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, mandó levantar una iglesia, una pequeña iglesia, conmemorando precisamente esa victoria. Y la dedicó a la Veracruz. Pues ya lo tenemos ahí. Ahí Enlazamos está. Veracruz con Helena, pues Santa Elena. Santa Elena, el pueblo de Santa Elena es un pueblo muy pequeñito, ¿verdad? Sí, muy chiquitillo, pero muy concentrado en historia. Sí, sí, y precisamente el Parque Natural de Despeñaperros pertenece en su totalidad al municipio de Santa Elena. Cuidado. Jorge, ¿lo conoces tú? ¿Has estado quizá en Santa Elena en alguna ocasión o has pasado por allí o no? Si no, tienes que ir a visitar el museo, ¿eh? Que Pilar te lo va a enseñar. Yo encantada, claro que sí. Bueno, pues lo dejamos ahí, claro que sí, anotado. La verdad que dentro de las cuestiones estratégicas, Despeñaperros, lógicamente, era, bueno, pues un lugar estratégico, ¿no? Como tal. Evidentemente, debemos pensar que es un desfiladero, es un paso natural entre la meseta y el valle del Guadalquivir. Y Sí, sí. precisamente ya eh, los hombres prehistóricos, por decirlo de alguna manera, ya dejaron su impronta allí. Y como no, no olvidemos que hay uno de los santuarios rupestres íberos más importantes de la península ibérica. Se conoce como la Cueva de los Muñecos y está en el Collado de los Jardines. Mm. Pilar, los ultramontanos acompañaron también a los tres reyes, ¿eh? A Alfonso, a Pedro y a Sancho. Pero, ¿qué les pasó a los ultramontanos que se marcharon, que no siguieron adelante? Uy, 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 uy. Te cuento. Verás, los ultramontanos salieron. La gran quedada de los cruzados cristianos fue en Toledo. Toledo. Bien, vamos a decir, salieron hacia el sur, más o menos un 19-20 de junio. Tardaron casi un mes en llegar aquí a este territorio, ¿no? A las Navas. Entonces, vamos a ver, cuando llegaron a la fortaleza de Malagón, estos ultramontanos hicieron ricia, nunca mejor dicho. Pasaron a sangre y fuego a toda la población. Entonces, eso fue algo que a Alfonso de Castilla no le hizo mucha gracia. Pero bueno, llega la hora que precisamente llegan a Calatrava. En Calatrava lo que ocurre es que Alfonso lo que hace es asediar Calatrava. Evidentemente el alcaide Ibn Cádiz
viéndola imperdible, lo que decide es capitular esa fortaleza. Los ultramontanos no lo entienden, no entienden. Entonces, un gran grueso de esos ultramontanos dan marcha atrás. Si nos vamos a las crónicas, bueno, pues también reflejan que quizá el alimento empezaba a escasear un poquito, que era junio, julio, y que hacía el calor de estos lares es importante, y entonces se fueron un gran contingente. No todos, quedaron unos cuantos, como digo, siempre al mando del arzobispo de Narbona. Hay que, bueno, recordar, yo creo, cuando nos estamos refiriendo a ultramontanos o ultrapirenaicos, me imagino que fundamentalmente eran francos, ¿verdad? Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. Bueno, y cuando llegan los cristianos, el ejército cristiano, para enfrentarse a las almohades, antes de este enfrentamiento, me gustaría que nos dijeses a todos y a los oyentes quiénes eran exactamente los almohades. Vale. Los almohades, los almuhaidún, los unitarios, creen en la unicidad de Alá, ¿bien? Eran pueblos bereberes del norte de África que van confluyendo, se van juntando bajo el mando de un líder espiritual, Imtum Mart. ¿Bien? Entonces, el pueblo almohade era un pueblo belicoso. Entonces, lo que hacen es pasar no olvidemos que eran norteafricanos, ¿bien? Pasan la zona de Marruecos, marroquíes, ¿no? Lo que hoy es Marruecos. Sí. Y de la zona del Atlas, sí. Pasan a la península ibérica y de alguna forma se enfrentan a los almorávides, que era el pueblo norteafricano también, que estaba antes, ¿bien? Y ya se asientan aquí, fundando capital en Sevilla. Entonces, fíjate, los almohades tenían dos capitalidades, Marrakech y Sevilla, ¿bien? Entonces, claro, ahí están en Sevilla y evidentemente ya lo que intentan es ir conquistando, subir las fronteras de Al-Ándalus a costa de los territorios de los reinos cristianos. Bien, entonces ya podríamos como casi avanzar un poquito a la batalla de Alarcos en el año 1195. Pregunta. Mira, sí, bueno, yo te pregunto, Jorge también puede preguntar en cualquier momento. Yo te voy a decir, mira, ya tenemos a los cristianos avanzando después de Toledo, donde se han reunido todos, donde han ido yendo las diversas fuerzas cristianas, y se van a enfrentar en una batalla, en un tipo de batalla que yo se lo quiero decir a todos los que nos están escuchando, que se denomina batalla campal, como tú has señalado también anteriormente. Una batalla campal era dificilísimo que se diera en el mundo medieval, porque casi siempre había asedios, había devastaciones, había luchas, combates de pequeñas partidas, de ejércitos, pero una batalla campal era dificilísimo. ¿Por qué, Pilar, se da esta batalla campal? ¿Qué hizo diferente a todo para que estos dos ejércitos poderosos se enfrentasen en esta batalla? Que luego vamos a ver dónde estuvo situado el territorio y dónde sigue todavía, porque no se ha marchado, ¿verdad? Claro que, como bien has apuntado, José, una batalla campal era algo excepcional, ¿bien? Algo extraordinario. Por eso esta batalla, pues quizá el eco pues, ha ido aumentando con el paso de los siglos y se ha ido estudiando muchísimo. Como tú bien dices, no era la forma de guerrear que se tenía en esos tiempos medievales, no. Eran pues las algaradas, las racías, bien, sí, asedios y asaltos a castillos y fortalezas. Pero, ¿qué ocurre? Esta batalla campal, yo creo que se debe tener en cuenta que fue una batalla campal meditada, buscada y bien diseñada. En el año 1195, a Alfonso VIII de Castilla, por decirlo de una manera así sencilla también, le dieron la del pulpo en la batalla de Alarcos. Se enfrentó a las huestes, almohades también, pero en este caso del padre de An-Nasir, el de las Navas, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, el vencedor de Alarcos. Precisamente el que mandó levantar la Giralda de Sevilla conmemorando esa victoria de Alarcos. ¿Bien? Entonces, esa derrota fue tremenda, tremenda. Alfonso VIII se quedó tocadísimo
Castilla muy debilitada con sus fronteras, piensa que prácticamente el ejército castellano es aniquilado en esa batalla de Alarcos. A Alfonso le costó mucho recuperarse de esa batalla. Y debemos tener en cuenta que también tenía otros frentes abiertos, como eran Alfonso IX de León y Sancho VII el Fuerte de Navarra, que aprovechando las circunstancias, pues yo creo que pensaron, esta es la nuestra, pues vamos a ver si arañamos unos poquillos territorios, ¿bien? Fíjate que esa derrota también a modo de ver político, de política, es la que decidió Alfonso VIII casar a su hija mayor Berenguela precisamente con Alfonso IX de León, ¿bien? De un matrimonio que luego se disolvió porque el Papa Inocencio dijo que era imposible porque ella era sobrina de primos hermanos de su marido, entonces claro, la bula pues dijo de eso ni pensarlo, pero de esa unión sí nació otra figura importantísima para los reinos cristianos peninsulares, que sería Fernando III, llamado el Santo. ¿Bien? Entonces, Padre claro. de Alfonso X. El padre de Alfonso X. Exactamente, ahí está. Sabio. Entonces, Alfonso yo creo que tuvo en mente durante esos 17 años hasta que se produce el enfrentamiento en Las Navas, de alguna forma resarcirse de aquella gran derrota, de esa humillación que él sufrió. Él era rey, pero también era un rey guerrero, era un caballero, y aquello fue tremendo. O sea, es como, más que una espinita, como yo cuento en mis visitas, clavada, eso era la estaca que le clavan a Drácula. Aquí, metía, el corazón. Eso Pilar, tenía que extenderse. Pilar, cuando por fin todo el ejército cristiano se pone en movimiento y llega ya los puertos de Despeñaperros, se dan cuenta de que allí no hay ningún sitio por donde entrar, ¿no? Estaba todo aquello ya tomado porque los almohades sabían perfectamente que Alfonso VIII y sus aliados venían a combatirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo pudieron, cómo se la idearon? Hablamos del pastorcillo, si te parece, Claro. que fue el que les abrió el camino. Sí. Mira, mirad, las tropas cristianas cruzan el puerto del Muradal. Ojo, que Despeñaperros como paso no existía, era el desfiladero, evidentemente, con el río que transcurría. Bien, entonces cruzan por el Muradal y toman el castillo de Castroferral. En ese momento estaba ocupado por fuerzas almohades, fuerzas musulmanas. Decimos a los oyentes que ese castillo está todavía allí, los restos. Me hice una fotografía yo allí precisamente en Castroferral, sí. Claro que sí, ya sabes tú perfectamente que lo viste, que estuviste allí, Sí. que quedan pocos restos, pero bueno, todavía se mantiene parte del torreón en pie, algunos trocitos de lienzo de muralla y lo que parece ser que era un aljibe. Bien, toman Castroferral y claro, lo primero que quieren hacer ya es buscar un paso para encontrar un lugar apropiado, adecuado para acampar. Piensa que necesitaban necesitaban agua, sí o sí, para hombres, para animales. Era necesario encontrar agua. Intentan pasar por el paso de la Losa, pero los reyes, el rey Alfonso, manda a un destacamento, a una avanzadilla, a los adalides, y fueron Diego López de Haro y García Romero, que era el adalid aragonés de Pedro II, estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intentan entrar por ese paso de la Losa, ya se dan cuenta que los están emboscando. Era como un embudo, ¿bien? Además, el arzobispo, fíjate cómo lo describe, que dice que en ese paso 1000 hombres lo podrían defender de todos los que habitan la tierra. Fíjate cómo estaba, de estrecho. Comento a veces que es como unas pequeñas termópilas. Entonces, ¿qué ocurre? Dan marcha atrás y le dicen a Alfonso, señor, es imposible entrar por ahí. Bien, asamblea general, todos los reyes a parlamentar, porque claro, vamos a ver, Alfonso, él lo tenía claro, él sí o sí quería la batalla campal, pero los otros decían, chiquillo, pero si no tenemos por dónde entrar, ¿dónde vamos a ir? En ese momento que se produce un revuelo, y es que aparece en ese campamento provisional, a los pies del Ferral, aparece un hombre
desarrapado. Bueno, el arzobispo lo describe al pobre mío que da pena, ¿eh? Se llama desarrapado, claro. Luego ya las crónicas decían que era un pastor, un pastorcillo de nombre Martín Alhaja. Entonces él les dice, no penéis, que yo sí sé una vereda de animales por donde vais a poder rodear a las fuerzas musulmanas. Ellos por un momento se pensarán que retrocedéis, pero no. Evidentemente, los reyes no la tenían, ni los capitanes la tenían todas consigo. Entonces mandaron a esos adalides con él para que lo acompañaran. Y sí, los pasó, ojo, por lo que hoy conocemos por el Puerto del Rey, fueron a dar a una calzada que llaman romana, pero se cree que es de época medieval moderna. Quizá construida encima de un camino ibero-romano, sí, pero el empedrado que hay ahora mismo, no, que se llama el Empedradillo. Y desde ahí ya dieron con la ladera de la Mesa del Rey. Evidentemente el lugar era excepcional. Y al día siguiente ya fueron todo el resto del ejército. Recuerdo que cuando hice mi visita precisamente por esos lugares, por esas tierras, y hice el recorrido, supuesto recorrido que trazó el ejército cristiano, pasé por esa vereda secreta, vamos a ponerlo entre comillas, seguramente estaría muy diferente entonces a lo que es ahora, claro, y nos lleva directamente a la Mesa del Rey. Bueno, has mencionado la Mesa del Rey, pero diles a todos nuestros oyentes por qué se llama la Mesa del Rey. ¿Y qué es la Mesa del Rey? Una mesa es una colina amesetada, plana, de unas 2 hectáreas aproximadamente en llano, en la parte de arriba. Estamos hablando de una altitud de unos 800 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. ¿Bien? De esas 2 hectáreas y media. Entonces, hay un trabajo muy bueno de Carlos Vara Torbeck, que él sí estuvo investigando toda esa meseta y fue el que calculó más o menos que en tiendas de campaña o los que vivaqueaban al aire libre, que pues sí podía haber esa cifra que tú has comentado de 12.000, 12 y pico mil, en fin, de esa cantidad. Y del rey, evidentemente, porque allí se asentó el real cristiano. Y una pregunta, Pilar, ¿cómo ha cambiado el paisaje del año 1212 al que ahora nos podemos encontrar si vamos a visitar esa zona? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? Pues lo que se ha modificado es que visualmente ya se ve. Todo es como un bosque de pinos. Y esto se debe a reforestaciones que se hicieron en los años 60, ¿bien? Por el Icona, por el antiguo Icona, que replantó todo aquello de pinos. En 1212, en los albores del siglo XIII, evidentemente era el bosque mediterráneo, que solemos llamar, ¿bien? Era jara, era romero, era arbustos, algún alcornoque, alguna encina salpicando el territorio, pero nada de esta masa de pinos que ahora domina todo el paisaje. Es que si no, una batalla campal con estos pinos, vamos a ver, ¿cómo? Posible. De todas formas, el terreno no era liso, como tú bien has señalado, había otro tipo de matorrales y algunos árboles. Era un terreno complicado y un terreno difícil, y más teniendo en cuenta que desde la Mesa del Rey hay una bajada, hay un descenso, y que para subir al Cerro de los Olivares, que es donde estaba el palenque del rey musulmán, ¿no? Hay que ascender también, y era complicado aquello, ¿eh? Ahora contamos un poco también la leyenda y la historia de los encadenados junto al palenque, por qué estaban allí, ¿no? Pero que es un terreno difícil y no es muy amplio tampoco. Está situado entre 2 ríos, si no recuerdo mal. Exactamente. Mira, tenemos la Mesa del Rey, donde hemos situado ya el ejército cristiano. La Mesa del Rey, evidentemente, tiene la ladera, y luego viene esa nava de unos 3,5 kilómetros hasta que llegamos a la base, a los pies del Cerro de los Olivares, que aproximadamente está a la misma altura que la Mesa del Rey, que en lo alto, como tú bien has dicho, estaba el palenque del califa. Vamos a ver, el choque frontal de las fuerzas tuvo lugar en ese llano de las Américas que te comento, que está esos 3,5 kilómetros aproximadamente entre la Mesa del Rey y el Cerro de los Olivares. Hándicap que tuvieron los cristianos, evidentemente, en todo momento tuvieron ya que estar luchando cuesta arriba,
nunca mejor dicho, hasta llegar y tomar ese palenque del califa. Bueno, yo me imagino que aquello fue durísimo porque no solamente es ir cuesta arriba, sino también las armaduras que llevaban. Creo que muchos morirían no de los golpes o no de las lanzadas o de los flechazos, sino del calor, del sofoco, porque llevar esas armaduras, esos yelmos, esas lorigas, tenía que ser, y es terrible, de hecho, en pleno mes de julio en Andalucía. Sí, es cierto. Aquí cae una calina, vamos, no os podéis ni imaginar. Pero también no es menos cierto, José, que son hombres avezados en el arte de la guerra. Ellos estaban, desde que eran coquillos, medían 2 palmos y medio, estaban adiestrados y entrenados en el arte de la guerra. Piensa que ellos estaban acostumbrados a A ir... luchar de ese modo. Sí. Sí. Estamos ya en pleno combate en el año 1212 con dos ejércitos enfrentados. Se resuelve a favor de los cristianos. ¿Qué supuso esta batalla desde entonces, desde ese año 1212, 16 de julio de 1212? ¿Qué supuso para el futuro? ¿Qué significó las Navas de Tolosa? Mira, de inmediatez, pongamos, la victoria en las Navas significa que se rompe ese cerrojo de la puerta del Al-Ándalus, que estaba en esa frontera natural que pongamos que es Sierra Morena norte, cuidado. Entonces ya deja las puertas, los portones abiertos de par en par, precisamente preparando el camino, pero ojo, para lo que unos 20 años después sería Fernando III el que ya bajaría de nuevo y conquistaría las ciudades de Úbeda y Baeza. Bien, la victoria en las Navas no significa la desaparición para nada del imperio almohade, ¿no? Porque piensa que hasta 1248, que Fernando III no conquista Sevilla, pasan años, ¿eh? Pero sí significa que ya no se vuelven a hacer más campañas de conquista del imperio almohade hacia los reinos cristianos. Y lo que hace Castilla, por tanto, Alfonso, es asegurarse ya ese camino de Toledo a Córdoba. Piensa que ya las fronteras se adelantan hasta el Tajo, hasta Toledo. Tuvo una resonancia mundial la batalla, ¿verdad? Sí, mucho. Ya se encargaron los periodistas de la época, trovadores y juglares, que las cantaban por ahí. Venía a ser quizás el Tajo casi como la frontera geográfica en el territorio español, o sea, como casi esa mitad, quizás esa frontera, vamos a llamarlo así, ¿no? Que dividía la península y quizás se dieron cuenta que desde ahí hacia el norte quizás ya lo tuvieran más complicado porque también entiendo que los espías de los almohades pues ya sabían que quizás los reinos cristianos estaban uniéndose de alguna forma y que sería más complicado mandar más tropas, digamos, desde, no sé, quizás desde África, mandarlas para conquistar el territorio, digamos, español, por llamarlo de alguna forma, los reinos de España. Sí, claro, exactamente. Pero también tened en cuenta que igual que digo eso, que se adelantó la frontera hasta el Tajo, pongamos, o sea, del Tajo hasta Sierra Morena, que se afianzó ese territorio para esos reinos cristianos, sobre todo para Castilla, ¿no? Que fue el más beneficiado, por decirlo de alguna manera. Pensad que la fortaleza de Salvatierra no se conquistó hasta 1225. O sea, que estaba entre Toledo y lo que era ya la entrada al Valle del Guadalquivir. O sea, eso se mantenía ahí. Una pregunta que se me viene así ahora, no sé por qué, y a lo mejor no tiene nada que ver. En el caso de los reinos de Portugal, ¿había alguna alianza en su momento con los reinos de España o los portugueses estaban a su aire y no les importaba mucho, no sé, lo que pudiera pasar? No lo sé, es una cosa ahora que se me viene hacia la mente. Mira, el Papa Inocencio III, pensad que decretó una cruzada. Es un llamamiento internacional a la cristiandad. Alfonso II de Portugal sí quería acudir personalmente a las Navas en apoyo de los otros tres reyes, perdón. Pero ¿qué pasaba? Que su hermana, que decía que era muy mala, le
pugnaba por quitarle el trono. Entonces él dijo, más vale que me quede en casa, más vale que me quede, porque si no, estas harán de las suyas. Bien, pero como he dicho al principio, sí acudieron contingentes portugueses. ¿Qué pasa con León? Alfonso IX de León en ese momento estaba también enemistado con Alfonso VIII de Castilla. Pensad que llegó a ser eran primos hermanos, pero también llegó a ser su yerno. Ojo, y estaban enemistados. Además, a Alfonso IX no le dolían prendas cuando tenía que pactar con los almohades y hacer alianzas. ¡Qué barbaridad! Bueno, no, pues... a ver, la política es la política. No hay Sí, más. sí. Lo de reinar en aquella época era muy complicado. Exactamente. Pilar y Jorge, si os parece, bueno, hemos ilustrado, yo creo que ha llegado perfectamente porque lo has explicado espléndidamente, Pilar, todo lo que significó la batalla de las Navas de Tolosa, cómo se desarrolló. Luego vamos a seguir en una segunda parte contigo hablando del museo y de otra serie de preguntas que yo quiero hacerte para que también todos nuestros oyentes pues, puedan escucharlo y conocer de primera mano. Vamos ahora con la microhistoria de ese libro mío último que es 100 microhistorias de la historia, se titula Sentir la historia. Y aquí el punto de vista que yo le he querido dar es un tanto distinto, porque aparece representado a través de una persona que teclea en el ordenador Navas de Tolosa, y luego esa persona, como nos puede suceder muchas veces a los que nos metemos tan de lleno en todo esto, puede dar la sensación de que estamos viviendo directamente la batalla y de que cuando pisamos aquel territorio nos vamos y nos transportamos a otro mundo y nos creemos que estamos allí mismo. Bueno, este personaje que vamos a ver en esta microhistoria teclea Navas de Tolosa en el ordenador, se traslada de repente a un mundo en el que él mismo está combatiendo en las Navas de Tolosa. Es lo que vamos a escuchar en la voz impresionante. Estoy contentísimo con estas versiones que está haciendo José Pons y tú también, ¿verdad, Jorge? Yo estoy feliz porque la verdad estoy descubriendo aquí a un tipo que, bueno, polifacético en todos los aspectos y además que cuanto más lo miro, más me gusta y que cada vez me parece más a Unamuno, perdóname. Me recuerda siempre a Miguel de Unamuno. La verdad que es auténtico, no lo puedo negar. Sentir la historia. Tecleó Navas de Tolosa en el ordenador y encontró numerosas entradas sobre esta batalla, al parecer tan decisiva. Sabía que había tenido lugar en el año 1212 bajo el riguroso sol del verano, pero apenas recordaba nada más que lo aprendido en el colegio. Algunos detalles poco significativos y una leyenda sobre los esclavos negros encadenados y enterrados hasta la cintura delante del palenque del rey moro para que no huyeran a causa del espanto. Esto siempre le había impresionado mucho. Sobre la pantalla descubrió ahora todo lo que había sucedido aquel día y se sintió de repente como si estuviera participando en un sangriento y realista juego de rol. Los ejércitos de Alfonso VIII descendiendo desde la mesa del rey, la carga de la caballería pesada, la nube de flechas oscureciendo el aire, los miles de muertos esparcidos por la pedregosa llanura, los caballeros rompiendo a espadazos y lanzadas las haces de los almohades y subiendo en línea recta hacia el palenque donde él mismo, un joven aún imberbe de Tremecén, se encontraba junto a otros esclavos, muertos ya de pánico, con la argolla de la cadena hiriéndole el cuello, apuntó desesperado la larga pica hacia el pecho de uno de los caballos, mientras en la cima del montículo, Al-Nasir abandonaba su tienda para ponerse a salvo. Bueno, impresionante. Nos hemos metido ahí de repente, ¿eh? Pilar, ¡Oh, magnífico! ¿verdad? ¡Maravilla! Bueno, yo lo me quedo es además con la cara además de cómo aparte de escuchar la voz, ya cuando hagamos la edición para que la gente lo pueda ver, es cómo lo interpreta.
porque lo vive los microrrelatos, vive la historia de una forma increíble. Los vive y nos los hace revivir a nosotros Sí, sí, también, sí. ¿eh? Es decir, por un momento tienes la sensación de que te introduces aquí, en plena batalla, con estos esclavos negros de los que te dije que íbamos a hablar también, y con este Al-Nasir que estaba arriba, bien protegido en el palenque, y como le suele suceder a los generales y a los jefes, siempre se libran, ¿verdad? Siempre, siempre. Mira, los esclavos negros también dicen que se llamaban imesebelén, los desposados. Bien, eran comprados de chiquitillos, bien, y los alimentaban a base de bien, ¿eh? Pero no solo el cuerpo, sino la mente. Y los convertían en armarios de 6 puertas. O sea, dicen que eran grandísimos, Tremendos, tremendos. tremendos. Sí. Pero piensa que estaban aleccionados desde que eran pequeños. Entonces, su vida era el propósito final de su vida era darla por su califa. Debemos tener en cuenta lo que significa califa. Es el representante de Alá en la tierra y en su cabeza aúna los dos poderes en el mundo musulmán, tanto el espiritual, el de la fe, como el político y militar. ¿Bien? Entonces, sí es cierto. Yo personalmente he leído varias versiones sobre esos esclavos negros, como bien has dicho antes, que estaban enterrados, o perdón, bueno, sí, Sí. enterrados hasta la cintura, pero también que estaban unidos por cadenas unos a otros, ¿bien? Formando lo que es esa muralla humana, humana. Y evidentemente, cuando las tropas cristianas suben ya en la última embestida, en la carga final, Alfonso VIII por el centro, Sancho por la derecha, Pedro por la izquierda, todos, cuidado que no solo hablamos de caballería, que no veas cómo corría la infantería también, ¿eh? Cerro para arriba, ojo, y ya llegan al palenque, evidentemente lo primero que tienen que salvar es esa muralla humana. Lo que sí le da tiempo a An-Nasir a montarse en su yegua blanca y huir hacia el sur. Vilches, Jaén, Sevilla. Qué Terrible, bárbaro. impresionante es decir, esos hombres que estaban allí encadenados como muralla o para que no escaparan, porque bueno, estaban enterrados quizá para formar todavía unas filas más apretadas y unas cadenas, supongo que gruesas, para impedir el acceso. ¿Era para que no escaparan? Quizá no, ¿verdad? Porque si estaban tan aleccionados, es un poco increíble pensar que fueran a escapar y que fueran a huir. Mira, y eso de que estuvieran enterrados hacia la cintura, también es que es un poco inverosímil, porque tendrían Sí, cierto. poca movilidad. Movilidad. De Claro, movimiento, no, claro. exactamente, no podrían luchar para defender lo que tenían detrás, que era precisamente a su califa, su razón de existir. Y yo creo que era para que huyeran o como solidaridad de unos con otros, decir, no, tenemos que estar aquí. Puede ser también otra versión, evidentemente, que los encadenara por si alguno tenía la tentación de salir huyendo, Puede también ser. podría ser, podría ser. Pilar, ¿es cierto que a las batallas se acudía también con las propias pertenencias, con joyas, con ropas ricas, con dineros, y que en el campo de batalla se han podido encontrar algunos objetos o de este tipo? Sí, pero que yo sepa, a día de hoy, pocos. Mira, lo que sí o se ha escrito o he leído personalmente del ejército cristiano, pensad que eran cruzados. Se va a la batalla sin ornamentos, sin joyas, con lo imprescindible. No así el califa y toda su corte, porque seguramente llevaba su harén personal. Vamos a ver, hemos dicho el campamento de guerra, pero el campamento de vida estaba en territorio de lo que hoy es la actual Santa Elena, el pueblo. Bien, ahí estaba. Está localizado la posible ubicación de ese campamento? Se cree que era una zona por donde llaman las eras, pero
tampoco te lo puedo asegurar con fidelidad, ¿me entiendes? Se sabe que era por aquí, pero no te puedo decir. ¿Que han aparecido puntas de flecha? Muchísimas puntas de flecha. Pero a día de hoy, que yo sepa, ni yelmos, ni espadas, ni cotas. Además, era un material caro y no creo yo... Generalmente se lo llevaban, ¿no? A no ser que fuera la batalla de la que aquí hablamos el otro día, que era la batalla de Bisbee, donde enterraron a muchos de los muertos, los enterraron con los propios, en las propias cotas de malla, el almófar, con puntas de flecha clavadas en la base del cráneo. Es decir, pero es extraño porque, claro, eso era muy costoso y aquello se quitaba, evidentemente, ¿no? Claro, ya las puntas de flecha o de lanza, esos tienen muchas mayores posibilidades. O alguna herradura que se quedara por allí atascada, me imagino también. Claro. Piensa que en Alarcos, las últimas excavaciones descubrieron que en la fosa fundacional, o sea, de los cimientos, allí la aprovecharon como fosa común. Y se han encontrado, bueno, los esqueletos de caballos, de hombres, con proyectiles, bien, todavía clavados, o sea, sí. Pilar, bueno, el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, situado prácticamente al lado de Santa Elena, ha estado cerrado durante todo este tiempo. Se ha abierto hace muy poquito, ¿no? Llevas abierto unos días, me parece, según me has señalado. Sí, pues mira, este sábado pasado ya volvimos a abrir. Sí es cierto que abrimos en Semana Santa, pero como teníamos el cierre perimetral de Jaén, pues bueno, abrimos esa Semana Santa para que nuestros vecinos de la capital y bueno, y de los pueblecillos pues pudieran venir y pasar un ratito de ocio y conocer ese trocillo de historia que decimos. Entonces sí abrimos esa semana, pero volvimos a cerrar. Y ahora hemos vuelto a abrir. Bueno, pues nuestros oyentes saben que hoy te han tenido aquí en directo y que te pueden tener todavía más en directo si van al museo y vas a conversar con ellos, ¿no? Cuando aparezcan por allí, ¿no? Yo te he visto muchas veces que te haces fotos ahí en la entrada con mucha gente que va al museo, ¿verdad? Apareces tú allí con esos visitantes. Bueno, ahí aparte de la visita al museo, ¿se hacen también visitas guiadas por el territorio donde tuvo lugar la batalla? ¿Se enseña aquello? ¿Se guía? Sí, perfectamente. Normalmente suelo enlazar el senderismo por el que vamos y subimos a la Mesa del Rey y allí desde la dirección norte-sur se ve perfectamente la Nava. O sea, se ve esa llanura, ese campo de batalla, para luego volver al museo y empezar a conocer un poquillo de la vida de esos personajes, actores principales, ¿bien? Luego, mediante audiovisuales, interactivos, la mesa táctil donde se explica la batalla, donde en las visitas guiadas me pongo y coloco a las tropas y echo para adelante las oleadas y para atrás y los flancos y en fin, ya sabes, que me meto, cualquier día caigo de cabeza encima de la mesa. Oye, pues tener una persona así que te explique bien las batallitas y si tienes por ahí, pues no lo sé, pues nietos, sobrinos o gente menuda en la casa, pues tiene que ser, vamos, tienen que gozarla contigo, me imagino. Ay, ojalá, nietos todavía no. ¿Con qué pena lo ha dicho? Eso es llamada, Con una voz llamada lastimera. urgente, por favor, No, Pilar. no. Hacemos un llamado urgente desde Radio Latino Espero con Sabor. Póngase en contacto con Pilar Muñoz, que hay algo urgente que comentar por ahí. Pero sí es verdad que disfruto también muchísimo cuando, ahora pues durante este tiempo de COVID imposible, pero cuando hemos tenido visitas de colegios. Me imagino que tiene que ser una revolución. Ya me imagino a Pilar moviendo las fichas allí, los y bueno, eso tiene que ser un show. Yo quiero ir ya a ver, ir al museo. Dinos cómo, en este caso, cómo podemos llegar, cómo podemos ponernos en contacto con el museo, pues para que puedan acercarse, puedan poner en contacto contigo, Pilar. Aprovecha. Pues por supuesto. Mira, si entran por la A4, pongamos, sería la salida 257, Santa Elena, dirección Miranda del Rey. Y ahí ya ven, a mano izquierda, ven el acceso al museo. Además, el edificio es impresionante. Sí, lo es. El edificio es una obra, bueno, está construido ex novo, allí no había nada.
Y el edificio, lo que sí el arquitecto quiso asemejar a una antigua fortaleza, porque tendríamos la torre del homenaje, tendríamos el patio de armas, que es la entrada principal. Ese patio lo que hace es distribuir las diferentes estancias, y entonces la verdad que está muy bien. Un número de teléfono también. Sí, un número de teléfono y si tienes página web para que la gente acceda y se emocione un poco más. Mira, número de teléfono 953 10 44 35. Y la página web es Museo Batalla Navas de Tolosa, que se encuentra, y también está en Facebook, está en redes sociales, o sea que pueden buscar, sobre todo José, cuando me has dicho lo de las foticos, sí, que cuelgo mucho en Facebook. Bueno, pues ahí quedan. Además, el museo tiene unas vistas preciosas. Yo he subido allí, se ve la Mesa del Rey desde allí, ¿verdad? Se ve la Mesa del Rey, se ve la Mesa del Rey, Despeñaperros, el desfiladero. Y bueno, pues yo creo que me queda pues invitar a esas personas amantes de la historia, y si no la amarán, que vengan a visitarnos, porque la historia no tiene por qué ser aburrida, para nada. Por supuesto que no, por supuesto. Pues nada más por mi parte, Pilar, nos has ilustrado muchísimo sobre las Navas de Tolosa. Estoy encantado de que nos hayas acompañado y espero que tú hayas disfrutado también de nuestra compañía. Muchísimo. No te voy a negar que estaba un poco nerviosilla, al principio. Pero se te ha pasado según ibas hablando, ¿verdad? Sentir muy cómoda. Eso es lo importante, sentirnos cómodos aquí hablando como amigos, ¿verdad? Así es, aquí date cuenta que hemos estado como, pues eso, como tres amigos que estamos hablando pues a través de, bueno, pues de la tecnología, que solo nos habrán escuchado seguramente 180, 190 países, yo no sé la gente que estará escuchando por ahí, da igual, y nosotros estamos aquí como amigos, eso es lo importante, y dar a conocer, en este caso, pues fíjate, las Navas de Tolosa. Yo quiero ir ya, no sé cómo voy a hacer, me voy a buscar la vida como sea, y yo sé que José además luego me dirán, pues mira, esto, y ya me estará esperando Pilar allí, porque luego tenemos que hacer más programas de estos, porque seguramente hay muchas más cosas que contar aparte de las Navas de Tolosa, seguramente hay muchas cosas más que se nos queda ahí en el tintero. No sé si alguna recomendación literaria por parte de Pilar con respecto a las Navas de Tolosa, no sé, algo que de pronto nos indiques tú concretamente de lo que estamos hablando. Sí, hay grandes ensayos sobre las Navas de Tolosa. Yo tengo uno especialmente que es de cabecera, que es Las Navas de Tolosa, de Francisco García Fitz. Él es catedrático de medieval en la Universidad de Extremadura. No menos importante e interesante es la obra Las Navas de Tolosa, de Martín Alvira Cabrer, de la Complutense de Madrid. El estudio, como no, de Carlos Vara, también Las Navas de Tolosa. Y de los primeros estudios que se hicieron, que es de Ambrosio Huici Miranda. Estoy yo ahora leyendo precisamente un discípulo de García Fitz, que es Carlos Rodríguez Casillas, La batalla campal en la Edad Media. Muy interesante también. La batalla campal en la Edad Media. Sí, sí, sí. Lo compré el otro día y estoy con ello ahora. Sí, bueno, sí. Pues un beso, un abrazo, Pilar, y espero volver pronto por allí, por tu museo y contigo para celebrarlo. Claro que sí, cuando queráis. Os espero, os espero. No, cuenta con ello e incluso vamos a ver si podemos hacer una excursión juntos, irme yo por ahí con José, porque así ya me voy por el camino allá a las Navas, pues me voy poniendo al día y ya contigo pues rematamos allá, aunque sea a punta de tortilla de patatas. Lo importante es que hoy hemos aprendido algo pues muy bonito de la historia de este país, las Navas de Tolosa, que jolines, que no es poco, que no es poco. Gracias, Pilar. Las puertas abiertas para cuando quieras. Sabes que ahí tienes el WhatsApp, tienes los medios, tienes a José, me tienes a mí. Cualquier cosa que creas conveniente, esta estación de radio siempre estará abierta para ti. Bueno, pues José, te dejo a ti hoy que despidas el programa. Pilar, muchísimas gracias y te esperamos muy pronto. Claro que sí, encantada. Pues despido el programa contento por esta alquimia de las letras del día de hoy, por haber tenido a Pilar con nosotros, por habernos llenado el corazón de sensaciones
y el entendimiento también de datos y de hechos históricos tan importantes para todos y siempre para todos, y tenerlos en cuenta para comprendernos mucho mejor y ir caminando hacia el futuro conociendo la historia. Gracias a los dos, Jorge, gracias Pilar, y hasta la vista, hasta muy prontito. Hasta Hasta, pronto, hasta luego. hasta luego, adiós, bye bye, chao, chao.